Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la última de las libertades, elegir su actitud. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Viktor Frankl. Voy a empezar con una idea que puede incomodarte desde los primeros segundos. Tal vez no te está destruyendo lo que estás viviendo. Tal vez te está destruyendo no entender para qué lo estás viviendo. Porque hay personas que atraviesan pérdidas insoportables y aún así no se rompen del todo. Y hay otras que, teniéndolo casi todo, sienten por dentro una grieta que no deja de crecer. Eso significa que la resistencia humana no depende solamente de lo que pasa afuera. Depende de algo más difícil de ver. Algo que no siempre se nota en la cara. Algo que no aparece en una cuenta bancaria, ni en una relación, ni en una foto sonriendo. Depende del sentido. Y si esto te pega tan rápido, es porque probablemente ya lo has vivido. Has tenido días en los que, en teoría, todo estaba funcionando, pero por dentro te sentías vacío. Has seguido con tu rutina, has contestado mensajes, has cumplido, has sonreído cuando tocaba, y aún así, había una pregunta silenciosa acompañándote por dentro. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Y también has tenido momentos opuestos, momentos duros, momentos injustos, momentos donde sentías que ya no podías más. Y sin embargo, algo dentro de ti siguió caminando. No por fuerza, no por optimismo, sino porque, de alguna manera, había algo que todavía te sostenía. Viktor Frankl dedicó su vida a entender esa diferencia. No lo hizo desde una oficina cómoda, no lo hizo desde la teoría pura. Lo hizo después de haber pasado por Auschwitz, por el hambre, por la pérdida, por la humillación, por el intento sistemático de deshacer a un ser humano desde adentro. Y lo que descubrió allí no fue una frase bonita, no fue motivación, no fue esperanza barata, fue algo mucho más serio, que a una persona pueden quitarle casi todo, pero si conserva un porqué, sigue existiendo en ella una zona que no ha sido vencida. Y cuando entiendas eso, vas a dejar de mirar tu sufrimiento de la misma manera. Antes de hablar de Frankl, quiero que te mires sin defensa por un momento. ¿Cuántas veces has sentido cansancio que no era físico? No sueño, no agotamiento del cuerpo, sino cansancio de fondo. Ese cansancio que aparece cuando sigues cumpliendo pero ya no sientes dirección. Te levantas, haces lo que toca, resuelves, respondes, avanzas, pero algo en ti no termina de entrar. Y entonces intentas arreglarlo como casi todo el mundo. Te ocupas más, te distraes más, te exiges más. Te prometes que cuando llegues a cierta meta, cuando cierres cierta etapa, cuando esa persona vuelva, cuando te estabilices, cuando por fin te reconozcan, entonces sí vas a sentir paz. Pero muchas veces no pasa. Llega la meta y la paz no llega. Llega el reconocimiento y la inseguridad cambia de forma pero no desaparece. Llega la relación y el vacío encuentra otra grieta por donde colarse. Llega el dinero y junto con él aparecen miedos nuevos. Eso no siempre significa ingratitud. Muchas veces significa otra cosa, que estabas esperando que una circunstancia te diera una respuesta existencial. Y ninguna circunstancia puede hacer ese trabajo por ti. Ahí es donde Frankl se vuelve tan importante hoy, porque él no dijo que el ser humano necesita placer por encima de todo. Tampoco dijo que necesita poder. Dijo algo más profundo, que el ser humano necesita sentido. No una idea abstracta del sentido, no una palabra bonita para poner en una taza, sino una razón real para soportar la carga de existir. Porque cuando el dolor llega, y llega para todos, la pregunta decisiva no es solamente ¿cuánto estás sufriendo? La pregunta decisiva es, ¿ese sufrimiento está conectado con algo que para ti vale la pena? Si la respuesta es no, el dolor se vuelve absurdo. Y cuando el dolor parece absurdo, empezamos a quebrarnos por dentro mucho antes de caer por fuera. Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Era psiquiatra. Antes de la guerra, ya estaba pensando una idea que lo separaba de otros grandes nombres de la psicología. Freud había puesto el foco en la búsqueda del placer, Adler en la voluntad de poder. Frankl empezó a defender otra intuición,
que el impulso más profundo del ser humano no es sentirse bien ni dominar, sino encontrarle sentido a la vida. Eso ya era importante, pero lo decisivo vino después. En 1942 fue deportado junto con su familia. Pasó por varios campos de concentración, entre ellos Auschwitz y Dachau. Le quitaron sus pertenencias, le quitaron sus manuscritos, le quitaron el nombre, le quitaron la vida que había construido. Perdió a su madre, a su hermano y a su esposa embarazada. Y aquí hay algo que hace que su voz tenga un peso distinto. Frankl no hablaba del sufrimiento como alguien fascinado por el dolor. No era un pensador oscuro que romantizaba la tragedia. Era un médico, un observador del alma humana. Y en los campos vio lo que casi nadie había visto con esa claridad. ¿Qué le pasa al ser humano cuando lo despojan de todo lo externo? Vio hambre, vio brutalidad, vio desesperación, vio gente perder la voluntad de seguir. Pero también vio algo más. Vio actos de dignidad en medio de la degradación. Vio personas compartir su último trozo de pan. Vio consolarse unas a otras cuando ya no quedaba casi nada. Vio que, incluso allí, seguía existiendo una última diferencia invisible entre quienes se entregaban por dentro y quienes conservaban una última forma de libertad. Y de esa observación nació una de las frases más poderosas del siglo XX. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la última de las libertades, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Escúchala bien, porque no está escrita desde la comodidad. Está escrita desde el lugar donde parecía que la palabra libertad ya no tenía sentido. Cuando Frankl habla de la última libertad, no está diciendo que puedes controlar lo que te pasa. No está negando la violencia de la realidad. No está diciendo que todo dependa de tu mentalidad. No está culpando al que sufre. Está diciendo algo más preciso y más incómodo. Que entre lo que te ocurre y la forma en que respondes, existe una zona interior que nadie puede ocupar por completo si tú no la entregas. Ese espacio es pequeño, sí. A veces parece mínimo. A veces, en el dolor, casi no se siente, pero existe. Y esa idea cambia la manera de mirar muchas cosas de tu vida. Porque quizá no puedes controlar que alguien se vaya. No puedes controlar una enfermedad. No puedes controlar una traición. No puedes controlar que una etapa termine. No puedes controlar lo que otros hicieron contigo. No puedes controlar todo lo que heredaste emocionalmente. No puedes controlar el golpe inicial. Pero sí puedes preguntarte qué postura vas a tomar frente a eso. No para convertir el dolor en espectáculo de superación, no para fingir que no duele, no para volverte una piedra, sino para decidir si eso que te hirió también va a convertirse en el dueño absoluto de tu conciencia. Esa es la diferencia. Hay personas que viven una pérdida y la pérdida termina ocupando toda su identidad. Ya no son alguien que perdió algo, se convierten solamente en eso. Y hay otras que, sin dejar de sufrir, sin negar la herida, sin romantizarla, conservan una relación distinta con lo que pasó. No permiten que el hecho las defina por completo, no porque sean invulnerables, sino porque todavía responden desde un centro que no ha sido tomado del todo. Frankl vio eso en condiciones extremas. Prisioneros sometidos a lo mismo reaccionaban de formas radicalmente distintas. Algunos caían en una obediencia interior total. Otros mantenían pequeños gestos de humanidad. Unos se deshacían psicológicamente antes que físicamente. Otros protegían algo dentro de sí. Eso no significa que todos pudieran salvarse. Frankl nunca simplificó la tragedia así, pero sí observó que la actitud interior influía de manera real en la capacidad de resistir. Y esto toca un nervio muy actual, porque hoy muchas personas viven como si todo lo que sienten fuera una orden, como si la emoción tuviera automáticamente la última palabra, como si estar herido autorizara a renunciar a toda forma de dirección interior. Frankl responde no. Tu dolor merece respeto, pero tu conciencia sigue siendo territorio serio. No todo lo que te pasa tiene derecho a gobernarte por completo. Eso es la última libertad.
La segunda frase de Frankl completa la primera. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquí está el corazón del video, porque una actitud no se sostiene en el vacío. No basta con decir voy a ser fuerte, no basta con repetir que vas a resistir. La resistencia humana profunda necesita dirección, necesita algo que justifique seguir caminando, necesita un porqué. Frankl observó que muchos de los prisioneros que lograban sostenerse psicológicamente tenían una razón concreta que los esperaba afuera. A veces era una persona, un hijo, una esposa, un padre, alguien a quien querían volver a ver. A veces era una tarea, un libro que querían terminar, una investigación, una responsabilidad, una obra que sentían que solo ellos podían completar. Y a veces era una convicción más íntima, la certeza de que, incluso en el sufrimiento, todavía podían responder con dignidad. Eso es importante. El ¿para qué? No siempre tiene que ser grandioso, no tiene que sonar épico, no tiene que impresionar a nadie, no tiene que convertirse en una marca personal, solo tiene que ser real. Porque el problema no es únicamente sufrir, el problema es sufrir sin una razón que vuelva soportable ese sufrimiento. Y aquí la cultura contemporánea falla muchísimo. Nos enseña a evitar el dolor a toda costa, a anestesiarlo, a distraerlo, a llenarlo de estímulos, a buscar alivio inmediato, a correr hacia cualquier cosa que nos saque de sentir. Pero casi no nos enseña a preguntarnos qué puede darle dirección a ese dolor cuando no podemos evitarlo. Y esa omisión tiene consecuencias enormes. Porque una persona puede aguantar mucho más de lo que imagina si sabe para qué está aguantando. Pero incluso dolores pequeños pueden romperla si siente que no significan nada, si siente que no conducen a nada, si siente que su vida no le está pidiendo nada importante. Por eso hay sufrimientos objetivamente menos extremos que destruyen por dentro a muchísima gente hoy. No siempre por intensidad, a veces por vacío. No porque la vida moderna sea más cruel que Auschwitz, eso sería absurdo, sino porque mucha gente vive desconectada de un sentido que vuelva habitable su carga. Y cuando la carga no tiene dirección, se vuelve puro peso. Déjame detenerme aquí un segundo. Si este video ya te está moviendo algo por dentro, si no lo estás escuchando como simple contenido, sino como una conversación que te tocó una parte real, suscríbete ahora. No para inflar números, no por rutina. Hazlo si tú también estás cansado del contenido que distrae, pero no transforma. La fractura existe para esto, para ponerle palabras a cosas que la mayoría siente, pero casi nadie sabe mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, quédate, porque lo que viene ahora es donde Frankl deja de ser solo historia y empieza a convertirse en espejo. Hoy mucha gente no está siendo destruida por una tragedia visible. Está siendo desgastada por una falta de sentido que casi nunca sabe nombrar. Y eso vuelve a Frankl peligrosamente actual. Vivimos rodeados de estímulos, de pantallas, de velocidad, de comparación, de consumo emocional, de metas que cambian todo el tiempo, de versiones editadas de la vida ajena, de una cultura que te hace sentir que siempre deberías estar más adelante, más feliz, más productivo, más resuelto, más atractivo, más en paz. El problema es que todo eso multiplica los cómo, pero no responde el por qué. Te dice cómo verte mejor, cómo ser más eficiente, cómo gustarle a más gente, cómo organizarte, cómo monetizar, cómo sanar más rápido, cómo empezar de nuevo, cómo dejar ir, cómo levantarte temprano, cómo pensar en positivo, pero muy pocas veces te ayuda a responder ¿para qué quiero vivir de esta manera? ¿Qué me está pidiendo realmente la vida a mí? ¿Qué responsabilidad concreta me pertenece? ¿Qué sentido merece mi sufrimiento? ¿Qué tarea no debería abandonar? Sin esas preguntas, el ser humano puede llenarse de herramientas y seguir completamente perdido. Por eso tanta gente llega a la noche con una sensación extraña. No necesariamente están en ruinas. A veces tienen trabajo, a veces tienen pareja, a veces tienen proyectos, a veces tienen estudios, a veces incluso están haciendo todo bien, y sin embargo sienten una especie de desierto interior.
Frankl llamó a algo parecido vacío existencial. Esa experiencia en la que ya no sabes bien por qué haces lo que haces. Sigues moviéndote, pero no te sientes realmente convocado por nada. Tienes opciones, pero no dirección. Tienes distracciones, pero no profundidad. Tienes ocupación, pero no sentido. Y cuando ese vacío se instala, muchas personas tratan de taparlo con lo que encuentran. Consumo, entretenimiento constante, trabajo compulsivo, validación, sexo, éxitos, adicción a la novedad, relaciones usadas como anestesia, espiritualidad superficial, autoayuda convertida en maquillaje emocional. Nada de eso resuelve la pregunta de fondo, porque el ser humano no solo necesita sentirse estimulado, necesita sentir que su vida responde a algo verdadero. Frankl no se quedó en el diagnóstico. Tampoco prometió una felicidad permanente, pero sí identificó 3 caminos reales por los que una persona puede encontrar sentido. Primero, lo que das al mundo. El sentido puede aparecer en una obra, en un trabajo, en una tarea, en una responsabilidad, en algo que tú haces y que necesita ser hecho. No tiene que ser famoso, no tiene que ser extraordinario. Puede ser criar bien a un hijo, puede ser sostener a tu familia, puede ser terminar una investigación, puede ser escribir algo verdadero, puede ser ejercer tu profesión con una integridad rara en este tiempo, puede ser acompañar a alguien con presencia real. La pregunta aquí no es ¿qué me hace sentir especial? La pregunta es ¿qué está esperando la vida de mí en este momento? Eso cambia todo, porque te saca del centro. Ya no miras solo lo que necesitas recibir, empiezas a mirar lo que te corresponde entregar. Segundo, lo que recibes del mundo. El sentido también aparece en la experiencia profunda, en el amor, en la belleza, en una conversación que te toca, en una obra de arte que te devuelve a ti mismo, en la contemplación de algo que te recuerda que no todo es utilidad y prisa, en la presencia viva de otra persona. Frankl entendió que no todo sentido nace de producir, a veces nace de percibir, de estar realmente presente frente a algo valioso. Y tercero, la actitud frente al sufrimiento inevitable. Aquí está el punto más alto, porque cuando el dolor no puede evitarse, todavía queda una pregunta abierta. ¿Cómo voy a cargar esto? No para romantizar la herida, no para volver noble cualquier injusticia, no para justificar lo que nunca debió pasar, sino para reconocer que incluso allí, cuando no puedes cambiar el hecho, todavía puedes decidir la forma en que lo atraviesas. Frankl veía en eso una fuente radical de dignidad. Sufrir con sentido no vuelve bueno el sufrimiento, pero sí evita que sea simplemente absurdo. Y eso puede salvar a una persona de desintegrarse por dentro. Ahora ya puedes ver cómo las dos frases se unen. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la última de las libertades. Y quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La primera habla del espacio interior que todavía puedes proteger. La segunda habla de la razón que hace posible protegerlo. La actitud sin sentido se agota. El sentido sin actitud no se encarna. Las dos cosas se necesitan. Puedes perder cosas externas y seguir siendo tú, si conservas un porqué que oriente tu respuesta. Y también puedes tener muchas condiciones externas a favor y estar internamente destruido si no hay nada que dé dirección a tu existencia. Eso explica por qué algunas personas parecen enteras en medio del dolor y otras parecen vacías en medio de la comodidad. No porque unas sean mágicamente más fuertes, sino porque unas están conectadas con algo que vuelve soportable su cómo, y otras no. El sentido es más resistente que la comodidad. Esa es una de las lecciones más duras y más limpias de Frankl. Y ahora quiero aterrizar esto sin convertirlo en un discurso de coach. 1. Escribe cuál es tu porqué actual en una sola frase. No el propósito perfecto, no el propósito que se vea bien en redes, no el que suena profundo. El real. ¿Qué o quién hace que tu vida no pueda reducirse solo a aguantar? ¿Qué responsabilidad, vínculo, obra o deber vuelve significativo seguir?
2. Nombra el sufrimiento que estás viviendo hoy y pregúntate con brutal honestidad: ¿esto me está destruyendo solo por el dolor o también porque todavía no encuentro qué hacer con él? A veces el paso no es eliminar lo que duele de inmediato. A veces el paso es descubrir qué forma de respuesta te está exigiendo este momento. 3. Identifica una actitud concreta que dependa de ti esta semana. No un cambio total de vida, no una versión grandiosa de ti. Una actitud concreta. Tal vez dejar de hablarte con desprecio. Tal vez cumplir una responsabilidad que has postergado. Tal vez dejar de usar la distracción como refugio permanente. Tal vez acompañar mejor a alguien. Tal vez retomar una tarea que abandonaste. Tal vez sostener tu dolor con más dignidad y menos teatro. La última libertad casi siempre empieza ahí, en una decisión pequeña pero profundamente seria. Viktor Frankl sobrevivió. Volvió a Viena, reconstruyó su trabajo, escribió lo que había aprendido y dedicó el resto de su vida a repetir algo que todavía hoy incomoda a muchísima gente: que el ser humano no se realiza cuando evita todo sufrimiento, sino cuando encuentra un sentido por el que incluso el sufrimiento deja de ser puro absurdo. Eso no significa que tengas que amar tu dolor, no significa que todo pasa por algo, no significa que cada herida venga con una lección bonita. Frankl nunca fue tan superficial. Significa algo más exigente, que incluso en medio de la pérdida, la vida puede seguir preguntándote quién vas a ser frente a eso. Y esa pregunta cambia la posición entera de tu alma. Ya no eres solo alguien esperando que el sufrimiento termine para poder vivir. Empiezas a convertirte en alguien que responde. Alguien que no entrega toda su conciencia al golpe. Alguien que no confunde devastación con destino final. Alguien que todavía puede elegir una postura. Alguien que todavía puede obedecer a un porqué. Quizá no puedas cambiar hoy todo lo que te pesa. Quizá no puedas resolver de inmediato lo que duele. Quizá sigas en medio de una etapa oscura. Pero si encuentras una razón verdadera para seguir, si descubres qué te está pidiendo la vida ahora, si dejas de preguntarte solamente qué esperas tú de la existencia y empiezas a preguntarte qué espera la existencia de ti, entonces no estás completamente destruido. Y tal vez eso sea lo más poderoso que Frankl vino a decirnos, que a una persona pueden quitarle mucho, muchísimo, casi todo, pero mientras conserve la capacidad de responder con sentido, todavía hay en ella una parte que no ha sido derrotada. Así que esta noche, o esta mañana, o en el momento exacto en el que estés escuchando esto, hazte la pregunta que realmente importa. ¿Qué por qué sigue vivo en mí? Porque cuando lo encuentras, el cómo no desaparece, pero deja de tener la última palabra. Este canal no existe para darte alivio rápido. No existe para entretenerte 5 minutos y soltarte igual de vacío. Existe para las personas que necesitan entenderse con más profundidad. Para las que prefieren una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora. Si eso eres tú, quédate. Lo que viene después no es para distraerte, es para despertarte.